Somos el grupo 8 y a continuación estaremos presentando la cirrosis hepática e insuficiencia hepática fulminante. La cirrosis hepática es una alteración crónica e irreversible que se representa en la etapa final de los diversos procesos agudos o crónicos que afectan al hígado. También incluye una alteración difusa de la arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración. Se sabe que los cambios histológicos condicionan las alteraciones vasculares intrahepáticas y una reducción de la masa funcional y hepática como consecuencia se lleva a la hipertensión portal y a una insuficiencia, dando como resultado final sus complicaciones mayores, que son la ascitis, hemorragia digestiva, ictericia y encefalopatía hepática. Causas y clasificación. Las principales causas de cirrosis son la infección crónica por el virus C de la hepatitis y el consumo crónico excesivo del alcohol. Otras causas frecuentes de lesión hepática crónica con evolución hacia cirrosis son la esteatopatitis no alcohólica, la infección crónica por el virus B de la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria o la hemocromatosis. En su clasificación tenemos cirrosis leve, que es la mayor parte de los septos de fibrosis son finos de pequeño calibre. La cirrosis moderada, que es donde existen septos gruesos pero no septos muy gruesos. Menos del 50% de los nódulos de regeneración se incluyen en las biopsias, son micronódulos. En la cirrosis avanzada existe al menos un septo muy grueso y no existen septos finos. Más del 50% de los nódulos existentes son micronódulos. Cuadro clínico, signos y síntomas de la cirrosis hepática. En fases iniciales, un paciente puede presentar cirrosis hepática en ausencia de síntomas o con manifestaciones poco específicas de enfermedad hepática y se habla de una cirrosis compensada. Algunos síntomas usuales son el cansancio, la pérdida de la fuerza muscular y la disminución de la función sexual. La duración es variable y puede llegar a durar durante bastantes años. Conforme la cirrosis progresa, la función hepática se deteriora y la hipertensión aumenta. Dichos factores llevan al desarrollo de las complicaciones clínicas propiamente dichas. Algunas de estas son la retención de líquidos en piernas, edemas, y en la cavidad abdominal, ascitis. Además de mencionar la alteración de la función renal, infecciones bacterianas asociadas, alteración del comportamiento como la somnolencia por la encefalopatía hepática y el cáncer de hígado. En la fase descompensada de cirrosis aparecen numerosos síntomas derivados de las complicaciones y el estado general y nutricional del paciente se deteriora progresivamente. Pruebas de laboratorio. Se utilizan combinaciones de análisis de sangre para predecir la cirrosis, incluidas la relación de aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Una alteración viéndose como niveles elevados puede ser un indicador temprano de cirrosis. Otra es la prueba de lactato deshidrogenasa, donde la alteración se ve en niveles elevados causados por el daño hepático o muscular. Otra prueba es de la albúmina y globulinas, puesto que niveles bajos de albúminas y elevados de globulinas son un indicador que puede existir una cirrosis descompensada. Y finalmente, otra prueba específica de esta cirrosis son las bilirrubinas, puesto que niveles elevados denotarán una coloración amarillenta en la piel conocida como ictericia. Entre los exámenes para diagnóstico se encuentran las pruebas clínicas, como el historial clínico del paciente, donde se le pregunta si tuvo un consumo excesivo de alcohol o si tuvo infecciones por virus de la hepatitis B o C, alguna enfermedad preexistente o el uso de medicamentos. También se le realiza un examen físico para explorar si tiene ascitis, ictericia, esplenomegalia o ginecomastía. También se le realizan pruebas de laboratorio como las enzimas hepáticas, que estas se van a encontrar elevadas, principalmente la alanina aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa AST y la gamma glutamiltransferasa GGT. Estos tienen que estar elevados debido al daño hepatocelular. También la hiperbilirrubinemia, que es el aumento de bilirrubina en sangre que refleja la incapacidad del hígado para procesar. También el paciente va a contar con hipoalbuminemia y alteraciones en la coagulación.
También se hacen pruebas radiográficas como una ecografía abdominal, una tomografía computarizada y en pruebas histológicas se le realiza una biopsia hepática y en genéticas se explora para ver si hay mutaciones genéticas, en este caso asociadas con enfermedades hepáticas hereditarias que predisponen a la cirrosis, como la hematocromatosis o la enfermedad de Wilson. La cirrosis hepática es una lesión crónica del hígado que puede presentar varios diagnósticos diferenciales. Entre ellos se incluye la enfermedad de hígado graso no alcohólico. A pesar de ser dos enfermedades hepáticas distintas, comparten similitudes en los cuadros clínicos y características como la acumulación de grasa, inflamación y cicatrización. Asimismo, puede confundirse con la enfermedad hepática alcohólica, cuya principal causa es también el consumo excesivo de alcohol, lo que da lugar a síntomas similares como fatiga, pérdida de apetito, náuseas, pérdida de peso e ictericia, así como hallazgos similares en pruebas de laboratorio como niveles elevados de las enzimas hepáticas y bilirrubina y disminución de albúmina en la sangre. Además, la cirrosis hepática puede confundirse con la hepatitis B, ya que ambas pueden presentar síntomas como inflamación hepática, fatiga, pérdida de apetito y peso, ictericia e incluso ascitis, así como un daño hepático progresivo. Es importante destacar que la hepatitis B también puede ser una causa subyacente de cirrosis hepática en algunos pacientes. El tratamiento de la cirrosis se enfoca en abordar la causa subyacente y sus complicaciones. Comienza con la educación sobre la restricción dietética de sodio para controlar la ascitis. Se utilizan diuréticos como la espironolactona y la furosemida y se pueden considerar diuréticos de segunda línea. También se recomienda la infusión de albúmina y se deben evitar los AINES y los inhibidores de angiotensina. Se utilizan medicamentos para la función hepática como beta bloqueadores y lactulosa o antibióticos según las complicaciones. Por otra parte, tenemos la insuficiencia hepática fulminante, también conocida como la insuficiencia hepática aguda, la cual se trata de una pérdida rápida de la función del hígado, principalmente en personas sin enfermedad hepática previa. Esta puede ser causada por una sobredosis de acetaminofén, medicamentos con receta médica, virus, toxinas, enfermedades autoinmunes, entre otras. Algunos de sus síntomas van a incluir la ictericia, dolor abdominal, ascitis, náuseas, vómitos, confusión y en casos graves puede llegar a complicaciones como hemorragias y aumento de la presión intercraneal. Algunos de los tratamientos pueden requerir hospitalización y en algunos casos trasplante de hígado, ya que va a ser necesario salvarle la vida al paciente. Causas y clasificación. Las principales causas son hepatitis viral por fármacos y tóxicos, vasculares como la isquemia hepática relacionada con un compromiso cardiovascular, metabólicas como la enfermedad de Wilson, por tumores como el cáncer de mama, pulmón, melanoma, linfoma y otros. En la clasificación, se han utilizado diferentes clasificaciones para definir la insuficiencia hepática fulminante, tales como la clasificación de Brady-Davidson, que significa que es una encefalopatía que se desarrolla dentro de las 8 semanas de inicio de los síntomas. También está la clasificación de Bernau y Coles, que es la encefalopatía se desarrolla dentro de las 2 semanas de la iniciada la ictericia. La aparición de encefalopatía entre la segunda y doceava semana de la ictericia se denomina insuficiencia hepática subfulminante. Y por último, la clasificación de Gibson y Kolb, que es que la encefalopatía se desarrolla dentro de las 8 semanas de iniciada la ictericia. La presencia de encefalopatía entre la octava y la 24 semana de ictericia se ha denominado insuficiencia hepática como comienzo tardío. Cuadro clínico, signos y síntomas de la insuficiencia hepática fulminante. Los pacientes presentan ciertas características que permiten distinguirla de una insuficiencia hepática crónica. Algunos síntomas inespecíficos comprenden náuseas, mareos y vómitos, además de dolor abdominal y la presencia de ictericia. Usualmente también se presentan síntomas más específicos como la disminución de la percusión hepática, pudiendo existir ascitis, rápido y progresivo compromiso neurológico causado por una encefalopatía hepática y edema cerebral. Esto lo presentan un 75 al 80% de los pacientes. Insuficiencia renal, que se presenta en un 30 y 50%. Sepsis e infección pueden ser frecuentes, dada la presencia de alteraciones inmunológicas, además de alteraciones ácido-base y electrolíticas, alteraciones respiratorias, alteraciones metabólicas, alteraciones hemodinámicas y alteraciones de la coagulación. Pruebas de
Para el diagnóstico oportuno es importante considerar pruebas como la medición de tiempo de protrombina, el cual es un factor pronóstico de la insuficiencia, facilitando su diagnóstico al observar un resultado disminuido, lo cual se asocia a una coagulación lenta. Otro examen es ese de bilirrubinas, puesto que niveles elevados caracterizan la ictericia, que es muy propia de esta patología, además de poder medir el pH arterial para determinar si presenta una alteración como a una acidemia. Los niveles de creatinina también son importantes, puesto que niveles por encima de lo normal indican problemas renales asociados a la insuficiencia hepática. Y finalmente el factor 5, puesto que los niveles disminuidos son vitales para determinar que la coagulación sanguínea en pacientes no es normal. Entre los exámenes para diagnóstico encontramos principalmente el historial clínico del paciente, ya que la insuficiencia hepática fulminante puede desencadenarse por la ingesta de ciertos medicamentos o toxinas como paracetamol en dosis altas, antidepresivos tricíclicos o setas venenosas. También la exposición a virus como las infecciones por virus de la hepatitis A, B y C, virus de Epstein-Barr o citomegalovirus que pueden causar esta enfermedad. También enfermedades preexistentes como la enfermedad de Wilson o el déficit de alfa-1 antitripsina o la colangitis biliar primaria. Estos pueden aumentar también el riesgo de la enfermedad. Entre el examen físico, el paciente va a presentar encefalopatía hepática, ictericia, coagulopatía y ascitis. También se le realizan pruebas de laboratorio como de función hepática, como el tiempo de trombina, que va a estar prolongado, un aumento de bilirrubina, especialmente la bilirrubina directa, que refleja la incapacidad del hígado para procesarla. También elevaciones extremas en aminotransferasas ALT y AST, y una disminución en la albumina. También, adicionalmente, se pueden hacer pruebas de coagulación, amoníaco o exámenes serológicos como de toxicología. También se incluyen las pruebas radiográficas, las pruebas histológicas como una biopsia hepática y pruebas genéticas para detectar mutaciones asociadas a enfermedades hepáticas hereditarias que pueden predisponer a la insuficiencia hepática fulminante. La insuficiencia hepática fulminante es una entidad aguda que resulta en un daño hepático grave asociado a una necrosis hepática masiva. Esta puede ser confundida con varias otras enfermedades, por lo que su diagnóstico diferencial puede ser hepatitis aguda, ya que estos manifiestan etiología similar como infecciones virales, consumo de alcohol o debido a medicamentos hepatotóxicos, y tienen hallazgos en pruebas de laboratorio similares, como niveles de transaminasas, bilirrubina elevados y tiempo de protrombina prolongado. Asimismo, la cirrosis hepática descompensada también es un diagnóstico diferencial, ya que manifiestan síntomas similares como ictericia, fatiga, debilidad, pérdida de apetito, náuseas y ascitis, y comparten una similitud en las causas subyacentes. La hepatitis isquémica es un cuadro de necrosis hepatocelular, el cual también es un diagnóstico diferencial de la insuficiencia hepática fulminante, debido a sus síntomas similares como ictericia, fatiga, debilidad, dolor abdominal, náuseas y sangrado, y las similitudes en cuanto a hallazgos en pruebas de laboratorio como transaminasas y bilirrubina elevadas. El manejo de los pacientes con insuficiencia hepática fulminante requiere de un manejo en cuidados intensivos debido a su complejidad, y es requerido un trasplante hepático, el cual ha sido el único tratamiento que ha mejorado significativamente la sobrevida. Ejemplo, caso clínico. Paciente masculino de 45 años, proveniente del norte del país, se presenta en el Hospital San Juan de Dios, refiriendo que últimamente tiene mareos, náuseas y vómitos, dolor abdominal persistente que antes no presentaba, coloración amarillenta en ojos y edema en piernas. Por ende, se le realizan las siguientes pruebas: prueba de bilirrubina, pH arterial y creatinina. La primera se encuentra por encima del valor de referencia, por lo que indica una ictericia eminente. La segunda indica un valor por debajo del valor de referencia, por lo que indica una acidemia, es decir, un trastorno ácido-base. Y la tercera indica daño renal, la cual puede estar asociada al daño hepático.
Luego, al determinar que presentaba resultados favorables para una falla hepática, se determinan las siguientes pruebas para establecer un diagnóstico diferencial. Se realiza la prueba de tiempo de protrombina, la cual se encuentra por encima del valor de referencia, significando que el paciente necesita más tiempo para coagular la sangre, y del factor 5, el cual se encuentra disminuido y es un factor clave para saber la importancia de la coagulación del paciente. Por ende, ya habiendo hecho un diagnóstico diferencial y respecto a todo el esquema de las pruebas, es importante señalar que el diagnóstico es una insuficiencia hepática fulminante. Finalmente, estas fueron las referencias que utilizamos. Muchas gracias.